¿Cómo estás, Beck? Tu vida va bien. Aquí hay noticias. Qué bien, no creo que estén. Oh, si André te agradece por tu auto usar, Más algo asqueroso dentro del cual pasar. su abuela en un frasco tuvo que orinar. Lo pusieron en tu auto y así lo echó a andar.